Hola, muy buenas. Somos estudiantes de la carrera de Ingeniería en Networking y en esta ocasión vamos a presentar un tema acerca de la clasificación y definición de las pérdidas intrínsecas y extrínsecas de la fibra óptica. Bueno, en esta ocasión tenemos dos partes, la parte intrínseca y la extrínseca. Bueno, ¿en qué depende la parte intrínseca? Bueno, prácticamente depende más en lo que es el proceso de fabricación de la fibra y los medios que no son controlables y que no se pueden evitar. Por ejemplo, la cantidad de material, si también es lo que es el fusionado de la fibra y también la depuración de impurezas. También eso vendría a ser lo que es una pérdida por pérdida extrínseca. También tenemos lo que son las pérdidas extrínsecas, que dice que también son factores externos al material. ¿A qué se factores externos? Lo que prácticamente son los que podemos evitar. Por ejemplo, la absorción de los iones de agua con respecto a los rayos de luz, también por los efectos metálicos, como lo mencioné sobre acerca de la impureza de los materiales para la elección de la fibra y entre otros. También el hidrógeno y las curvaturas, las formas mecánicas. En esta ocasión tenemos las pérdidas extrínsecas. ¿Qué dicen que son las pérdidas extrínsecas? Es el mecanismo por el cual parte de la potencia se disipa en forma de calor. ¿A qué se refiere? Que entre más distancia o más longitud de onda, dentro de estas pérdidas intrínsecas vamos a tener un rango menor de lo que es transmisión. Por ejemplo, un pulso de 5 dentro de la transmisión a lo largo de longitud de onda podría estar bajando a 4. Eso sería una pérdida extrínseca. También dice que la interacción entre fotones y partículas producen vibraciones y moléculas. A eso lo que se refiere es que tanto la parte intrínseca, tanto molecular como atómica, incide sobre el núcleo de la fibra. A continuación estaré mostrando el interior de la fibra, cómo reacciona con los medios de la longitud de ondas que llegan dentro de la fibra. En esta ocasión estamos viendo el núcleo de la fibra. En cuanto a las moléculas del núcleo, deberían estar totalmente confinadas, pero en realidad hay ciertos parámetros o ciertos índices de refracción dentro del núcleo que son localmente, dependiendo de la longitud de onda que lleguen. Siguiendo con la presentación de las pérdidas intrínsecas, tenemos a continuación lo que es la pérdida por absorción de ultravioleta. Esto ya es más a nivel atómico y dice que todo átomo absorbe energía electromagnética cuando un electrón pasa de un cierto nivel a otro. ¿A qué se refiere esto? Que cada que pasa un rayo por el núcleo, o sea, cada electrón o cada átomo, cada electrón que recibe energía de ese haz de luz se sobrecarga y ya sale de su patrón de órbita a pasar al otro, absorbiendo esa energía o esa longitud de onda que podría estar siendo transmitida. Bueno, eso también es una pérdida también, que dice que mayor parte de estos saltos tiene lugar a frecuencias dentro del margen ultravioleta. Bueno, para esto tenemos que controlar con un modelo de ecuación que es la de Bragg, que se define como la de decibeles en kilómetros sobre esta fórmula que está a continuación, donde cada parámetro expresa o cada unidad tiene una representación, o por ejemplo AV, que son las pérdidas debidas a la radiación ultravioleta y así. Bueno, para explicar un poco mejor sobre esta absorción ultravioleta, también doy paso a continuación a un pequeño video sobre cómo funciona esto más a nivel atómico dentro de la fibra. Bueno, como se dan cuenta, ahí está lo que es la molécula con los electrones saltando de una órbita a otra, y esto pasa que los electrones sobrecargan con los haces de luz que pasan por la molécula dentro de la fibra, o sea, los compuestos de la fibra. Como podrán darse cuenta, ahí pasan los rayos y un electrón pasa de un electrón a otro, y cada que pasa a otro órbita libera un fotón. Bueno, siguiendo con la exposición, tenemos lo que son ahora las pérdidas intrínsecas por absorción de infrarrojos. ¿Qué es lo que dice? Dice que es otro fenómeno que pasa por la radiación infrarroja, que dice que son los fotones
los fotones de su luz son absorbidos por los átomos. En cambio, esto de aquí ocurre a nivel de átomos. Son las moléculas de óxido de silicio que están dentro de la fibra, o sea, producen vibraciones mecánicas dentro del átomo de la materia en sí, la cual conduce a una producción de calor consistente y pérdidas. Bueno, también pérdidas, sí. Y también dice que su importancia se hace significativa cuando se alcanza la región del infrarrojo. Es muy significante estos cambios a nivel molecular. También nos dice aquí dentro de la presentación que estos picos de sucesión representan colas que van de manera decreciente exponencialmente. Como en la anterior presentación, en cambio es lo contrario lo de aquí. En cambio, dentro de las colas que pasan sobre, bueno, las colas son de lo que es la medida de decibeles kilómetros sobre las atenuaciones que pasa el rayo. En rayos infrarrojos nos quiere decir que aquí son decrecientes exponencialmente, en cambio en las otras eran crecientes exponencialmente. Bueno, dice que el margen de longitud de ondas va entre 1.3 a 1.6 micrómetros. También nos dice que la absorción se ve más acentuada en la función de óxido que se une para modelar el perfil de índice de la fibra. También nos dice que el óxido de germanio dentro de la fibra es el pico fundamental más bajo que se desplaza entre 11 a 0.14 micrómetros debido a la mayor masa de germanio entre sí. Bueno, también hay que tomar en consideración el núcleo de la fibra, ya que es elaborada por óxido de silicio y dopada con óxido de germanio para poder tener una mayor acentuación de lo que es en las atenuaciones. Bueno, a continuación también le presentaré cómo funcionan estas vibraciones cuando pasa un haz de luz sobre estas moléculas. Lo que hace es, estas moléculas de óxido de silicio, tanto como de germanio, en algunas ocasiones si son dopadas o no, tienden a vibrar o se activan tomando energía de lo que es del rayo de luz. O sea, el rayo se activa, provocando que esa energía, esa potencial energía que tienen las de luz, reduzca y a su vez pierda lo que es el nivel de transmisión, o sea, la energía se pierde. Bueno, a continuación le explicaré un poquito más, en un video, una ilustración, cómo funciona esto. Bueno, a continuación aquí estamos viendo los rayos que van a pasar por el núcleo de la fibra, y estas de ahí son las moléculas. Lo que hace es, cuando los rayos penetran las moléculas, lo que hace es que estas moléculas tomen una tendencia vibratoria y tiendan a moverse entre sí. Bueno, siguiendo con la exposición, ahora tenemos lo que son las pérdidas por intrínsecas por Scarlett-Rayleigh. Bueno, este fenómeno se debe a que cuando el rayo de luz pasa sobre el núcleo de la fibra, ciertamente el núcleo de la fibra es, bueno, hay mecanismos ahora en esta actualidad que la fabricación de fibra se la puede hacer de una manera más óptima y refinada, pero no siempre se puede controlar este tipo de fallas, porque dentro de la fibra se pueden haber huecos o núcleos mal funcionados, y eso causa que hayan ciertas obstrucciones en la fibra con las cuales el núcleo, o sea, el rayo de luz pase por, bueno, el modo del rayo llega a pasar por esa interferencia, bueno, esa, podríamos decirlo, falla dentro del núcleo. Lo que hace este tipo de fallas es que cuando el modo pase por ahí, lo que hace es que el rayo de luz, el haz de luz, se disperse tanto en diferentes direcciones, tanto como se lo ve aquí en esta imagen, que aquí pasa lo que es el haz de luz, y estas partículas vendría a ser, como quien dice, las moléculas no aún funcionadas del todo bien dentro de la fibra, ocasionando que cuando el rayo de luz pase, esta energía lo que hace es disiparse por varios puntos, haciendo que la potencia del rayo disminuya
y también baje lo que es su velocidad y su tasa de transmisión. Bueno, aquí en la diapositiva dice que en este choque que contamina partículas extrañas de un medio material, como lo acabé de decir, partículas extrañas en el material, dice que provocan que el rayo incidente se disperse en muchas direcciones. También nos dice que la dirección resultante absorbe parte del espectro electromagnético de la señal óptica que produce la pérdida de energía. Eso es lo que le acabé de decir hace un momento. También nos dice que la misma escala al manto y decrece exponencialmente con la cuarta potencia de la longitud de onda. Eso está dada por una fórmula que no se la puso, pero prácticamente lo que se da a tratar de entender en este tipo de pérdidas es la dispersión por el confinamiento de la fibra. Bueno, siguiendo con la otra parte de lo que es pérdidas, tenemos lo que son las pérdidas extrínsecas, las cuales las clasificaremos en 4. Tenemos la atenuación por iones de agua negativo, también tenemos atenuación por impurezas metálicas, lo que también son las atenuaciones por la presencia de hidrógeno, y también lo que es pérdidas mecánicas por curvaturas, ya sean curvaturas normales o microcurvaturas. Bueno, siguiendo con la exposición, a continuación tenemos lo que es la atenuación por iones negativos, que prácticamente son resonancias de iones que se producen a ciertas longitudes de onda, las cuales están entre 2.7 y 4 micrómetros. También nos dice que la absorción por resonancia corresponde a pérdida por impureza del material debido a las técnicas de fabricación, como lo vimos en otros casos. También nos dice que es una fuente primaria de las impurezas del material de las fibras de vidrio, como son los iones de metales de transición de fabricación, tanto los principales como el hierro, cobalto, cobre y cromo. Esto se debe prácticamente a lo que no es tan pulido prácticamente los materiales con cuales se hace la fibra. Como tenemos en esta gráfica, nos podemos dar cuenta de la relación entre la longitud de onda y la pérdida por decibeles kilómetro. Tenemos una curva donde nos indica la absorción de UHB, que era sobre las longitudes de onda de infrarrojo rayos. Ya también tenemos las pérdidas totales, las pérdidas por Rayleigh, y estos picos que tenemos aquí dentro de esta longitud de onda se dan por la material, o sea, por la absorción de la resonancia de los iones, tanto como hablamos de hierro, cobalto, agua. A continuación también les estaré explicando una breve imagen cómo sería cómo funciona, cómo se vería en forma molecular este tipo de reacción. Bueno, como se ve en la gráfica, esto es provocado por la absorción de resonancia de los iones, que prácticamente lo que hace es resonancia con los iones negativos del agua, y lo que hace es absorber lo que es parte de la señal de la frecuencia y tenemos atenuación. Bueno, otra pérdida intrínseca tenemos lo que es la atenuación por impurezas metálicas, que prácticamente dice que son pérdidas originadas por cationes de forma de metales como son cromo, cobalto, níquel y demás. Este tipo de atenuación fue, bueno, en las primeras fibras que se crearon, muchos investigadores dieron como resultado que este tipo de atenuaciones eran dadas por el tipo de material que eran construidas las fibras. En ese tiempo se construía y no tenía en consideración qué cantidad de pérdidas iban a tener, y se dieron a dar cuenta que los índices de absorción de estos tipos de metales era demasiado grande, igual que también su ancho de banda, bueno, su anchura espectral también era grande. Por eso con los mecanismos que hoy día tenemos, esto ya prácticamente es rutinario y se puede purificar un poco más lo que es la fibra para su propia construcción. Bueno, en la ilustración a continuación nos damos cuenta de la anchura espectral de estos tipos de iones metálicos, que tienden en sí a ser más amplios. Bueno, también tenemos lo que son las pérdidas extrínsecas por atenuación por la presencia de hidrógeno. A lo que se debe esto es que dentro de los vidrios de silicio
son permeables a hidrógeno a temperaturas muy bajas, lo que hace que la presencia de hidrógeno en la fibra origine fuertes picos de absorción, originando moléculas de hidrógeno, con las cuales llevan a tener pérdidas reversibles. Lo que quiere decir esto es que dentro de la fibra el hidrógeno a bajas temperaturas se podría dar, entonces no llevaría a tener picos muy altos de lo que es absorción por la aparición de hidrógenos, de moléculas de hidrógenos, por las cuales tenemos pérdidas entre sí. Bueno, como último tenemos lo que son las pérdidas extrínsecas por curvaturas. Dice, siempre que la fibra se ve sometida a una curvatura o un pandeo o prácticamente a la torcedura mecánica, lo que es tender el cable, bueno, etcétera, las capacidades mecánicas de la fibra, bueno, también dice que se origina una atenuación al producirse una radiación, de modo en que en condiciones normales permanecerían sin salirse del núcleo. También dice que no obstante es una atenuación adicional que varía exponencialmente en el radio de curvatura. Estas pérdidas son impredecibles hasta que sobrepasa la curvatura que llamaremos crítica. Prácticamente es los modos, como hemos venido aprendiendo a lo largo del curso, que si los modos sobrepasan el ángulo, bueno, si los modos no alcanzan o son menores al ángulo crítico, lo que hacen es disiparse por el revestimiento. Esto se verá mejor explicado a continuación con la siguiente imagen que les mostraré. Bueno, a continuación vemos lo que es una fibra, cómo va el modo dentro de la fibra confinado cuando no hay torsión ni enrollamiento, y ahora vamos a ver cómo es que el modo afecta cuando hay una curvatura dentro de la fibra. En este caso vemos que el modo sale porque ya el ángulo crítico es diferente al que tenía por la curvatura. Bueno, también observamos lo que son características dentro de la fibra, cómo reaccionaría el rayo sobre ciertas torsiones de lo que es en la fibra. También vemos el gráfico sobre la atenuación. Bueno, y por último tenemos que son las pérdidas extrínsecas por las pérdidas de microcurvatura. Bueno, ¿qué es lo que dicen las pérdidas de microcurvatura? Prácticamente son los dobleces que hay dentro de lo que es la fibra, o prácticamente el mal, bueno, no que sea la mala elaboración o la mala implementación, sino que cierta vez, bueno, a veces suele pasar que dentro de las fibras hay ciertos revestimientos que tienen doblez, y bueno, eso vendría a ser lo que son microcurvaturas dentro de ya lo que es la misma fibra, no por causa mecánica. Bueno, aquí dice que se producen por fuerzas laterales localizadas a lo largo de toda la fibra, como ciertas partes que estuve mencionando. Dice que producen durante toda la fabricación o durante toda la instalación. También dice que la tensión que producen es inversamente proporcional al radio de la curvatura. También dice que el aumento del diámetro del revestimiento, de modo de la tensión necesaria para producir microcurvaturas, sea mayor. Bueno, eso lo que quiere decir es que el diámetro tiene que aumentar más sobre el revestimiento para que no haya mucha tensión. Dice también el aumento del radio de la curvatura continua debido al trenzado. Estos son prácticamente los factores que ocasionarían este tipo de pérdidas. También la disminución del módulo de elasticidad de recubrimiento, del material de la cubierta del cable, también el aumento del espesor de recubrimiento, y también la eliminación de la tensión de la fibra en el interior del cable. Bueno, a continuación también les presentaré algo cómo se vería cuando dentro de la fibra, cómo sería la microcurvatura. Bueno, en esta ilustración se ve lo que es el rayo entrando dentro de la fibra, y se ve como el modo entra directamente a lo que es el doblez de la microcurvatura, el doblez que saben tener las fibras adentro, y lo que provoca eso es que parte de ese modo se disperse por el revestimiento y provoque pérdidas.